La mariposa. Parte 1. Las alas del amor. Severo y Benigno se conocieron cuando aún iban con los bolsillos llenos de canicas y el corazón lleno de sueños. Crecieron juntos en el mismo barrio, estudiaron en la misma escuela, y aunque la vida los fue alejando, nunca se perdieron de vista. Ahora, a los 70 años, el destino los había vuelto a reunir. Ambos eran solteros y, en silencio, cargaban con la misma sensación, la de haber llegado tarde a casi todo. A un matrimonio, a una familia, a una causa que diera sentido a sus días. Por eso, cuando Benigno propuso mudarse juntos a una pequeña casa en las afueras, Severo aceptó sin dudarlo. La casa tenía un jardín amplio y un cobertizo que Severo convirtió en laboratorio. Allí pasaba las tardes con su lupa, observando insectos, clasificando mariposas y anotando sus hallazgos en un cuaderno amarillento. Le fascinaban los ciclos de transformación, las orugas que dormían meses para despertar convertidas en alas. Le recordaban que el cambio era posible, incluso en la quietud. Benigno, por su parte, era el alma cálida del hogar. Amable con todos, de conversación fácil, encontraba belleza en lo cotidiano. Mientras Severo medía y anotaba, él regaba las plantas, cocinaba o tocaba viejas melodías en una guitarra con las cuerdas oxidadas. Vivían con una sola empleada, Julia, una mujer de 60 años, seca pero noble, que los había acompañado durante años. No necesitaban más. Todo en su mundo era sencillo, predecible, casi inmóvil. Hasta que un día el azar, o quizá algo más grande, tocó su puerta. Era una tarde de lluvia cuando Severo, regresando del campo con su caja de muestras, notó algo junto al portón del jardín, un bulto blanco que temblaba. Al acercarse, vio un pequeño rostro entre las mantas. Una bebé. La miró, confundido. No tenía idea de qué hacer con eso. Miró a los lados, pero la calle estaba vacía. Seguro alguien la recogerá, pensó, y entró a la casa sin darle más importancia. Una hora después llegó Benigno, empapado y sonriente, con una bolsa de pan. Apenas oyó el llanto, corrió hacia el portón. Cuando vio a la niña, se arrodilló y la levantó con cuidado. Y tranquila, pequeña, ya estás a salvo, susurró. Entró corriendo. Severo. Mira lo que han dejado en nuestra puerta. El otro levantó la vista del microscopio, molesto por la interrupción. No me digas que trajiste eso aquí dentro. Y no eso, Severo, respondió Benigno, con la voz firme. Es una niña. El silencio que siguió fue largo. No podemos quedárnosla, dijo al fin Severo. Llévala a la policía, a un hospital, a donde sea. No, replicó el viejo con una ternura que no admitía réplica. No pienso dejarla sola otra vez. Julia, la empleada, fue la primera en aceptar lo inevitable. Alguien tiene que cuidar de esa criatura, dijo, y empezó a calentar leche. Severo, resignado, volvió a su microscopio. La niña se quedó. La llamaron mariposa, porque Benigno decía que había llegado para darles color a sus últimos años. Parte 2. El vuelo de mariposa. El tiempo pasó despacio, con la dulzura de las cosas que se saborean tarde. Mariposa creció entre las manos temblorosas de sus padres adoptivos. Aprendió a caminar en el jardín, a hablar entre risas y a preguntar por todo. Tenía el cabello castaño claro, los ojos enormes y un don extraño para ver belleza donde otros solo veían rutina. ¿Por qué las mariposas no viven mucho, papá?, preguntó una vez. Benigno la miró sonriendo. Porque viven rápido, hija. No pierden el tiempo. Severo fingía no encariñarse, pero en las noches se quedaba viéndola dormir. Había descubierto que aquel pequeño ser lo hacía sentir más humano que todas las colecciones del mundo. Una tarde, mientras Benigno regaba las plantas, Severo le mostró una mariposa azul recién emergida del capullo. Mírala, dijo con un orgullo de niño. Esta especie solo aparece una vez al año. Mariposa, que escuchaba, corrió a verla. ¡Qué bonita!, exclamó. La mariposa agitó sus alas, y en un destello fugaz, escapó por la ventana. Se fue. Y gritó Mariposa. Severo suspiró con fastidio.
Las sí son, nunca se quedan. Aquella noche, mientras todos dormían, la pequeña se levantó en silencio, caminó hacia la ventana y la dejó abierta. Vuelve pronto, susurró al aire. El verano llegó, y con él, una tragedia que lo cambió todo. Una mañana, Severo olvidó cerrar la puerta del jardín. Mariposa, curiosa como siempre, cruzó el portón y caminó hacia el arroyo que serpenteaba detrás del terreno. Se detuvo a mirar su reflejo en el agua. Tocó la superficie con la mano, y el suelo resbaladizo la traicionó. Cuando Benigno notó su ausencia, corrió al campo gritando su nombre. La encontró río abajo, atrapada entre ramas, los labios pálidos y el cabello enredado en flores. Cayó de rodillas, la tomó en brazos y la apretó contra el pecho. Regresó caminando lentamente, con los ojos secos. En el camino se cruzó con Severo. Perdí una mariposa azul, dijo este distraído. Se me escapó hace un rato. Benigno lo miró con amargura. Yo también perdí la mía, pero la mía voló más alto. Desde entonces, los dos viejos dejaron de hablar como antes. La casa se llenó de silencios. Benigno visitaba cada mañana la pequeña tumba junto al jardín, y Severo pasaba las noches mirando las crisálidas sin tocarlas. Hasta que un día, en medio del invierno, una mariposa azul se posó sobre el cristal del laboratorio. Severo la observó y no la atrapó. Vuela libre, pequeña, susurró con lágrimas. No volveré a encerrar la belleza. Parte 3. El eco del alma. 30 años después, la vieja casa seguía en pie. Nadie la habitaba ya. El jardín estaba lleno de flores salvajes, y en el portón oxidado, el letrero "Se vende" colgaba torcido. Una tarde, una mujer joven se detuvo frente a ella. Se llamaba Blanca, y buscaba un lugar tranquilo donde empezar de nuevo. Tenía 32 años, trabajaba como enfermera y había decidido escapar de una ciudad donde todo le recordaba a alguien que ya no estaba. Había amado a un hombre, Bernardo, con la fuerza con que se ama solo una vez. Pero él se casó con otra. Durante años, Blanca intentó olvidarlo, cambió de trabajo, de ciudad, hasta de nombre. Sin embargo, las heridas del alma no se curan con distancia. Cuando vio la casa, sintió algo extraño. Le pareció familiar, como si la hubiera soñado antes. La compró sin pensarlo. Los primeros días fueron de silencio. Pero una noche, mientras revisaba unas cajas viejas que había en el desván, encontró algo inesperado, un cuaderno polvoriento con una nota en la primera página. A quien lea esto, aquí vivió una niña llamada Mariposa. Ella nos enseñó que las alas no siempre se ven, pero existen. Benigno. Blanca leyó aquello con lágrimas en los ojos. Desde ese día empezó a cuidar el jardín. Plantó flores, arregló la fuente y, sin saber por qué, dejó un pequeño ramo en una esquina del terreno donde la tierra estaba removida. A veces, mientras regaba, una mariposa azul revoloteaba a su alrededor. Parte 4. La carta. Un año después, Bernardo reapareció. Había enviudado. La buscó con insistencia, arrepentido, suplicando una segunda oportunidad. Blanca, temblando, aceptó verlo. Se citaron frente al lago del pueblo. Él llegó con una carta en la mano. No merezco que me escuches, dijo, pero no puedo seguir viviendo sin ti. Ella no respondió. Lo miró con una mezcla de ternura y dolor. Llegas tarde, Bernardo. Muy tarde. Dejó la carta caer al suelo y se fue. Esa noche, al regresar a casa, se sentó en el jardín bajo el árbol grande y observó el cielo. El viento jugaba con las flores y una mariposa azul se posó en su hombro. Blanca sonrió. Supongo que las segundas oportunidades existen, pero no siempre son con la misma persona, murmuró. Al día siguiente, fue hallada sin vida en su cama. Un infarto silencioso, dijeron los médicos. En su mesa de noche había una flor azul, y la carta de Bernardo, intacta. Días después, el hombre se quitó la vida en el mismo lago donde se habían encontrado. Epílogo: Las alas invisibles. Con el paso de los años, el pueblo olvidó los nombres, pero no la leyenda.
Decían que, en esa vieja casa del camino, las mariposas azules aparecían cada primavera. Nadie sabía por qué, pero los niños del lugar aseguraban verlas volar en pares, siempre al atardecer. Algunos afirmaban que eran las almas de dos viejos que cuidaban su jardín, y otros, que era el espíritu de una niña que nunca dejó de jugar entre las flores. Blanca, Mariposa, Benigno, Severo, Bernardo, todos distintos, todos unidos por la misma enseñanza, que la vida, al igual que las mariposas, es breve, frágil, pero también luminosa. Y que el amor, aunque se apague en la tierra, siempre encuentra la forma de volver a volar.